El último pedido del anciano antes de morir fue ver a Jesús, y resucitó en el velorio. El 18 de diciembre amaneció con ese frío seco característico de Puebla. Don Esteban Ávila despertó a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 60 años de su vida. A sus 81 años, sus manos seguían siendo las de un carpintero, nudosas y marcadas por décadas de trabajo honrado. Se persignó frente al pequeño crucifijo colgado sobre su cama, susurrando la misma oración que su difunta esposa María le había enseñado hacía más de medio siglo. Señor, gracias por un día más de vida, que sea para tu gloria. La casa de adobe en la colonia La Paz guardaba un silencio que don Esteban había aprendido a soportar, aunque nunca a aceptar del todo. En las paredes, fotografías amarillentas contaban la historia de una familia que alguna vez llenó ese espacio de risas. Patricia, Miguel y Andrés, cuando eran niños, sosteniendo las cruces de madera que su padre había tallado para sus primeras comuniones. La boda de Patricia en 1992. Miguel graduándose de la preparatoria en 1995. Andrés, el más pequeño, con su uniforme de la universidad. Y después, nada. No más fotografías nuevas. Solo las viejas, acumulando polvo y recuerdos de un tiempo en que ser padre significaba algo más que llamadas telefónicas esporádicas en Navidad. Don Esteban preparó su café en una olla de barro, como le gustaba. María siempre decía que el café sabía mejor así, y él nunca había tenido razón para dudar de su palabra. Mientras el agua hervía, miró por la ventana hacia su pequeño taller en el patio trasero. Aunque estaba oficialmente retirado desde hacía 10 años, sus manos no sabían estar quietas. Había una mesa que terminar para la vecina, una cruz que había prometido tallar para la parroquia, y un proyecto especial, 3 pequeñas cajas de madera con las iniciales de sus hijos grabadas en la tapa. Cajas para guardar recuerdos, pensaba, o tal vez para que finalmente tuvieran algo suyo cuando él ya no estuviera. No pienses en eso, viejo tonto, se regañó a sí mismo, llevándose la taza de café a los labios. Doña Lupita, su vecina de 65 años, tocó la puerta a las 8 de la mañana. Era una mujer robusta, de manos siempre ocupadas y corazón generoso, que se había autoproclamado guardiana de don Esteban desde que María falleció hacía 7 años. Don Esteban, le traje unos tamales que hice anoche, anunció, entrando sin esperar respuesta. Así eran las cosas en el barrio. Y no me diga que ya desayunó porque sé que solo se tomó su café. Ay, Lupita, usted me va a engordar como puerco, protestó él, pero sus ojos brillaban de agradecimiento. Más le vale, está usted en los puros huesos. Lupita desenvolvió los tamales y comenzó a calentar el comal. ¿Y? ¿Ya le hablaron sus hijos? El rostro de don Esteban se ensombreció apenas. Un gesto tan sutil que solo alguien que lo conociera bien podría notarlo. Patricia llamó la semana pasada. Dice que están bien. Ocupados con el trabajo, ya sabe usted. Ocupados, repitió Lupita con un tono que dejaba claro lo que pensaba de esa excusa. Ya van a ser las fiestas. ¿Vendrán? No creo, Lupita. Patricia tiene que trabajar en el restaurante. Es cuando más se llena. Miguel está haciendo horas extra en la construcción. Y Andrés, bueno, Andrés tiene su nueva familia allá. ¿Nueva familia? Lupita volteó bruscamente. ¿Y su familia de acá qué? ¿El padre que les dio todo? Don Esteban levantó una mano apaciguadora. No los juzgue, Lupita. La vida en Estados Unidos es difícil. Trabajan muy duro, mandan dinero cuando pueden. El dinero no abraza, don Esteban. El dinero no se sienta a comer con usted. El dinero no reza el rosario a su lado. Lupita puso los tamales frente a él con más fuerza de la necesaria. Perdóneme, pero me hierve la sangre. Usted les pagó los estudios, trabajó doble turno cuando estaban chicos, y ahora... Lupita, la interrumpió don Esteban con voz suave pero firme. La Biblia dice que no guardemos rencor. Jesús perdonó a los que lo clavaron en la cruz. ¿Cómo no voy a perdonar yo a mis hijos por estar lejos? La mujer suspiró, derrotada. Usted es demasiado bueno, don Esteban, demasiado bueno. Después del desayuno, don Esteban se dirigió a su taller.
El sol de diciembre entraba oblicuo por la puerta abierta, iluminando el aserrín suspendido en el aire. El olor a madera fresca lo recibió como un abrazo. Este era su lugar, su santuario. Aquí había construido la cuna de Patricia, el caballito de madera de Miguel, el cofre de juguetes de Andrés. Aquí había tallado el ataúd de María, porque nadie más iba a encerrar a su esposa en una caja cualquiera. Tomó una de las pequeñas cajas que estaba terminando, la de Patricia. Había grabado su nombre con letra cursiva, rodeado de pequeñas flores. Siempre le habían gustado las flores. ¿Seguirían gustándole? Hacía tanto que no la veía que ya no estaba seguro. Un dolor agudo atravesó su pecho. Don Esteban se detuvo, la mano presionando instintivamente sobre su corazón. El dolor pasó, dejando solo un eco incómodo. No era la primera vez. El doctor le había advertido sobre su presión, sobre su corazón cansado. Tiene que bajarle al trabajo, don Esteban, le había dicho en su última visita, y no puede vivir solo a su edad. ¿Pero qué otra opción tenía? Siguió trabajando, lijando la madera con movimientos que sus manos conocían de memoria. El dolor volvió, más fuerte esta vez, como un puño cerrándose dentro de su pecho. Don Esteban se aferró al banco de trabajo respirando con dificultad. «Virgencita, ayúdame», susurró. El dolor se intensificó. Bajó por su brazo izquierdo como fuego líquido. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, entre el aserrín y las virutas de madera. La caja de Patricia rodó de su mano y se detuvo junto a su rostro. Podía ver su nombre grabado. Patricia. «Señor», jadeó, «si es mi hora, está bien, pero por favor, déjame ver a tu hijo, solo una vez. Antes de irme, quiero ver a Jesús». Su visión se nubló. El dolor era insoportable ahora, aplastándolo contra el suelo de tierra. Escuchó, como desde muy lejos, la voz de doña Lupita gritando su nombre. «Don Esteban, ay, Dios mío, don Esteban». Sintió sus manos sobre su rostro, escuchó su llanto desesperado. «No se me vaya, don Esteban, no se me vaya. Auxilio, que alguien llame una ambulancia». Don Esteban intentó hablar, pero su boca no obedecía. Solo pudo formar una última palabra, casi inaudible. «Jesús». Y todo se volvió oscuro. Doña Lupita sostenía la cabeza de don Esteban en su regazo, llorando desconsoladamente. Sus vecinos llegaron corriendo, atraídos por sus gritos. Don Roberto, el del taller mecánico, ya tenía el teléfono en la mano. «La ambulancia viene en camino». «No respira», sollozó Lupita. «Ay, Virgencita de Guadalupe, no respira». Los minutos que siguieron fueron una eternidad. Finalmente, la sirena de la ambulancia rompió el aire. 2 paramédicos entraron corriendo al taller cargando su equipo. «¿Qué pasó?», preguntó el más joven mientras se arrodillaba junto a don Esteban. «Su corazón», explicó Lupita entre lágrimas. «Tiene problemas del corazón». El paramédico colocó sus dedos en el cuello de don Esteban, buscando el pulso. Su rostro se tensó. Miró a su compañero e intercambiaron una mirada que Lupita conocía demasiado bien. Era la mirada de quien sabe que llega tarde. «No hay pulso», dijo el paramédico. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «No sé. Tal vez 10 minutos. 15. Comenzaron las compresiones, rápidas y rítmicas. 1, 2, 3. El cuerpo de don Esteban se sacudía con cada empujón, pero no respondía. Conectaron el desfibrilador. La máquina emitió un pitido constante. «Línea plana», anunció el paramédico más joven. «Una vez más», ordenó el mayor. Cargaron el desfibrilador. El cuerpo de don Esteban se arqueó con la descarga eléctrica. El pitido continuó. «Línea plana». Lo intentaron de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Finalmente, el paramédico mayor se echó hacia atrás, quitándose los guantes. Miró su reloj. «Hora de muerte, 14:37. Doña Lupita gritó como si le hubieran arrancado el alma. Los vecinos que se habían congregado en el patio comenzaron a persignarse, murmurando oraciones. Don Roberto sostuvo a Lupita por los hombros mientras ella se desmoronaba. «Tengo que llamar a sus hijos», dijo Lupita entre sollozos. «Ay, Dios mío. Tengo que decirles que su padre murió solo». Cubrieron el cuerpo de don Esteban con una sábana blanca. Los paramédicos lo llevaron a la ambulancia, pero ya no había prisa. Las sirenas permanecieron en silencio durante el trayecto al Hospital General.
En el hospital, el doctor Rafael Ramírez, un hombre de 50 años, con el ceño permanentemente fruncido por décadas de ver sufrimiento, examinó el cuerpo y firmó el certificado de defunción. Infarto masivo del miocardio. Hora de muerte, 14 horas con 37 minutos. Doña Lupita, con las manos temblorosas, marcó el número de Patricia en Estados Unidos. «Bueno», contestó la voz de su hija, distraída, con ruido de fondo. «Patricia, soy Lupita, la vecina de tu papá». Hubo una pausa. «Doña Lupita, ¿qué pasó? ¿Está bien mi papá?» Lupita cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mija, tu papá, don Esteban, falleció. Su corazón. Lo siento tanto». El grito al otro lado de la línea fue como un cuchillo atravesando el aire. Patricia lloraba de una forma que partía el alma, con un dolor mezclado con culpa que solo entiende quien dejó ir a alguien sin decirle adiós. «No, no, no puede ser. Yo iba a visitarlo en enero. Le prometí, doña Lupita». «Lo sé, mija, lo sé. Pero tienes que ser fuerte ahora. Tienes que avisar a tus hermanos y venir. Tu papá merece que estén aquí». El cuerpo de don Esteban fue trasladado a la funeraria San José en la tarde. El dueño, don Arturo, un hombre solemne que había velado a media colonia, recibió el cuerpo con la reverencia que merecía un hombre como don Esteban. «Lo prepararemos bien», le aseguró a doña Lupita. «Don Esteban era un buen hombre, merece un velorio digno. Si esta historia ha llegado a tu corazón, si tú también has sentido la soledad del abandono o la angustia de un adiós no dicho, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios escucha cada lágrima, cada suspiro, cada arrepentimiento. No estás solo en tu dolor». La funeraria San José olía a flores blancas y cera de velas. Don Arturo había preparado la sala principal para el velorio de don Esteban, con filas de sillas plegables y un altar improvisado con velas e imágenes religiosas. En el centro esperaba el ataúd, todavía cerrado, mientras José Luis, el encargado del embalsamamiento, preparaba el cuerpo en la sala posterior. José Luis era un hombre callado de 43 años, que llevaba 2 décadas en el negocio funerario. Había visto de todo: muertes violentas, muertes pacíficas, cuerpos destrozados y cuerpos que parecían dormir. Pero siempre trataba a cada difunto con el mismo respeto, como si fueran sus propios abuelos. Mientras preparaba sus instrumentos, observó el cuerpo de don Esteban sobre la mesa de acero. Era un hombre delgado, con el rostro marcado por el sol y el trabajo honesto. Sus manos, incluso en la muerte, mantenían la forma de quien había sostenido herramientas toda su vida. «Descanse en paz, don Esteban», murmuró José Luis, persignándose antes de comenzar. Limpió el cuerpo con cuidado reverente, notando las cicatrices de una vida laboriosa. Una en el pulgar izquierdo, probablemente de un accidente con una sierra; otra en el antebrazo, ya descolorida por los años. Cada marca contaba una historia de sacrificio y trabajo duro. A las 16 horas, el rigor mortis comenzaba a instalarse. El cuerpo se ponía rígido como era natural. José Luis trabajó meticulosamente, vistiendo a don Esteban con el traje gris que doña Lupita había traído. Era un traje antiguo pero bien cuidado, probablemente el que usaba para ir a misa los domingos. «Le quedaba mejor cuando tenía más carne», comentó José Luis para sí mismo, ajustando la corbata. Cruzó las manos de don Esteban sobre su pecho y entrelazó entre sus dedos un rosario de cuentas de madera. «Listo, don Esteban. Está usted presentable para el Señor». Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Patricia Ávila corría por la terminal, su rostro hinchado de tanto llorar. A sus 52 años, había mantenido la costumbre de su padre de madrugar, pero hoy eso no había servido de nada. Su padre había muerto mientras ella servía mesas en un restaurante italiano en Phoenix, preocupada por las propinas. Miguel y Andrés la esperaban en la zona de llegadas internacionales. Miguel, de 49 años, era el más alto de los 3, con los hombros anchos de quien trabajaba en construcción. Sus manos, curiosamente, se parecían a las de su padre. Andrés
El menor, con 46 años, se había americanizado más que sus hermanos. Vestía diferente, hablaba diferente, incluso su postura era diferente. Se abrazaron los tres sin decir palabra. No había nada que decir que no fuera admitir lo que todos sabían. Habían llegado tarde, 7 años tarde. ¿Cuándo fue la última vez que viste a papá?, preguntó finalmente Patricia, mientras esperaban el transporte a Puebla. Miguel bajó la mirada. Hace 4 años, cuando mamá llevaba 2 años de muerta. Le prometí que volvería pronto. Yo hace 6, admitió Andrés, su voz apenas un susurro. Le dije que en cuanto arreglara mis papeles, vendría, que traería a los niños para que conocieran a su abuelo. Patricia cerró los ojos, las lágrimas apretándose entre sus párpados. Yo hablé con él la semana pasada. Le dije que todo iba bien, que estaba juntando dinero para visitarlo en enero. Su voz se quebró. Le mentí. Tengo 3 trabajos y apenas llego a fin de mes. No había juntado nada, solo quería que no se preocupara. El viaje en autobús a Puebla fue un silencio puntuado por sollozos sofocados. Los 3 hermanos miraban por la ventana, viendo pasar el paisaje mexicano que una vez fue su hogar y ahora parecía el de extraños. ¿Saben qué es lo peor?, dijo Miguel de repente, que papá nunca nos reclamó nada, nunca. Cada vez que hablaba con él, solo preguntaba cómo estábamos, si comíamos bien, si éramos felices. Nunca dijo, vengan a verme, nunca dijo, los necesito, porque no quería ser una carga, respondió Patricia limpiándose los ojos. Así era papá, siempre pensando en nosotros, nunca en él. Como cuando vendió su camioneta para pagarme la universidad, añadió Andrés. Le pregunté cómo iba a trabajar sin ella y me dijo, tengo 2 piernas buenas, mijo, tu educación es más importante. ¿Y qué hicimos con esas oportunidades que nos dio?, preguntó Miguel con amargura. Nos fuimos, lo dejamos solo. Llegaron a Puebla cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La ciudad había cambiado en los años que estuvieron ausentes, pero también permanecía igual. Las mismas calles empedradas, las mismas iglesias coloniales, el mismo aire que sabía a historia y a hogar. Un taxi los llevó directamente a la funeraria San José. Eran las 18:45. El velorio estaba programado para las 19 horas. Doña Lupita los esperaba en la entrada. Cuando vio a Patricia, se echó a llorar de nuevo y se abrazaron como 2 náufragas, aferrándose la una a la otra. «Mija, qué bueno que llegaron», sollozó Lupita. Tu papá se fue tan solo. Yo estaba allí, pero no era lo mismo. Necesitaba a sus hijos». «Lo sé», lloró Patricia contra el hombro de la mujer. «Lo sé, y nunca me lo voy a perdonar». Miguel y Andrés saludaron a varios vecinos que habían comenzado a llegar. Don Roberto, la familia Hernández, la señora Campos, que le había comprado una mesa a su padre el año anterior. Gente que había estado más cerca de don Esteban en sus últimos años que sus propios hijos. Don Arturo, el dueño de la funeraria, se acercó a ellos con expresión solemne. «Mis condolencias. Su padre era un hombre muy respetado en el barrio. Preparamos todo como corresponde». Hizo una pausa. «¿Quieren verlo antes de que abramos las puertas?». Los 3 hermanos asintieron. Don Arturo los guió a la sala principal. En el centro, bajo una luz suave, estaba el ataúd abierto. Patricia fue la primera en acercarse. Cuando vio a su padre, un gemido escapó de su garganta. Allí estaba, vestido con su traje gris, las manos cruzadas sobre el pecho, el rosario entre sus dedos. Se veía en paz, pero también más viejo de lo que ella recordaba. ¿Cuándo se había puesto tan delgado? ¿Cuándo se había vuelto tan frágil ese hombre que una vez pudo cargarla en sus hombros? «Papá», susurró, tocando su mano. Estaba fría, rígida, tan diferente de las manos cálidas y fuertes que la habían sostenido cuando aprendía a caminar. «Papá, perdón por no venir, perdón por no estar aquí, perdón por dejarte solo». Miguel se arrodilló junto al ataúd, su cuerpo grande sacudiéndose con sollozos que había reprimido durante 7 años. «Te fallé, papá. Me enseñaste a ser hombre de honor y te fallé. Dijiste que un hombre cuida a su familia y yo me fui. Te dejé». Andrés no podía ni acercarse.
Se quedó a varios pasos de distancia, paralizado por la culpa. Este era el hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que se había quedado despierto toda la noche cuando tuvo fiebre alta, que había trabajado doble turno para pagarle los libros de la universidad, y él no había podido ni tomarse unos días libres para venir a verlo en Navidad. Doña Lupita entró con un ramo de flores blancas y las colocó junto al ataúd. «Estas son las que le gustaban», explicó suavemente. «Siempre tenía en su casa, desde que su esposa falleció». Miró a los tres hermanos. «Saben, su papá hablaba mucho de ustedes. Tenía todas sus fotos en la sala, les presumía a todos en el barrio. Mi Patricia es gerente de un restaurante muy fino», decía. «Mi Miguel construye edificios altísimos. Mi Andrés tiene una familia hermosa». Estaba tan orgulloso. «No merecíamos ese orgullo», dijo Patricia con voz rota. «Tal vez no», respondió Lupita con honestidad, «pero él los amaba de todos modos. Así es el amor de un padre, no se gana, simplemente es». A las 19 horas en punto, don Arturo abrió las puertas de la funeraria. Los vecinos y conocidos comenzaron a llegar, llenando la sala con murmullos de condolencias y oraciones. Había más gente de la que los hermanos esperaban. Don Esteban, en su vida sencilla y callada, había tocado muchos corazones. La familia Morales, a quienes les había reparado una silla sin cobrarles, porque sabía que pasaban dificultades. El joven Tomás, a quien había enseñado carpintería cuando nadie más quería darle una oportunidad. La señora Elena, cuyo difunto esposo había sido el mejor amigo de don Esteban por 30 años. Todos tenían una historia. Todos tenían una razón para estar allí. Patricia, Miguel y Andrés recibieron las condolencias en una nebulosa de dolor y vergüenza. Cada persona que les decía su padre era un gran hombre, era un recordatorio más de cuánto habían perdido al no estar presentes. A las 19:05 llegó el padre Miguel Delgado, el párroco de la iglesia de San Sebastián, donde don Esteban había asistido fielmente cada domingo durante décadas. Era un hombre de 68 años, de cabello completamente blanco, pero ojos brillantes y llenos de vida. Había conocido a don Esteban desde que llegó a la parroquia 20 años atrás. «Familia Ávila», dijo, estrechando las manos de cada uno de los hijos. «Lamento profundamente su pérdida. Su padre era un pilar de nuestra comunidad». Se acercó al ataúd y se persignó, murmurando una oración en silencio. Luego miró a don Esteban con una expresión de profundo respeto. «¿Saben?», dijo volteando hacia los presentes. «Don Esteban me confesó algo hace un mes. Me dijo que su único deseo antes de morir era ver a Jesús. No pedía riquezas, no pedía fama, solo quería, una vez en su vida, ver el rostro de nuestro Señor». Las palabras del sacerdote cayeron como piedras en el corazón de Patricia. «¿Les contó eso a ustedes?», preguntó el padre Miguel suavemente. Los tres hermanos negaron con la cabeza, incapaces de hablar. «No me sorprende», continuó el párroco. Don Esteban nunca quiso preocupar a nadie con sus propios anhelos, pero ese deseo era real y profundo. Era el deseo de un hombre que había vivido con fe toda su vida y que, en su último capítulo, solo anhelaba la confirmación de que todo por lo que había vivido era verdad. La sala estaba en silencio absoluto. 40 personas escuchaban, muchas con lágrimas en los ojos. Doña Lupita me contó que las últimas palabras de don Esteban, antes de perder la conciencia, fueron exactamente esas: «Quiero ver a Jesús». El padre Miguel miró hacia el cielo, como buscando respuestas. «Y yo le pido a Dios, en su infinita misericordia, que le haya concedido ese último deseo a este hombre bueno. Que don Esteban haya visto, en ese último momento, la luz de Cristo recibiéndolo en su hogar eterno». Patricia sollozaba abiertamente ahora, sostenida por sus hermanos, que también luchaban contra las lágrimas. El padre Miguel comenzó el rosario. Las voces de los presentes se unieron en una letanía de oraciones que había consolado a generaciones. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Era las 19:10. La sala estaba llena. 40 personas rodeaban el ataúd de don Esteban, rezando por su alma,
por su descanso eterno, por el consuelo de su familia. Nadie sabía que en menos de 12 minutos todo cambiaría. Nadie imaginaba que el milagro que don Esteban había pedido estaba a punto de manifestarse de la forma más imposible. Nadie estaba preparado para lo que iba a suceder a las 19:22. El rosario continuaba, las voces de los presentes mezclándose en una sinfonía de fe y dolor. Patricia permanecía de rodillas junto al ataúd de su padre, sus manos aferradas al borde de madera pulida, como si pudiera, de alguna manera, mantenerlo en este mundo con la fuerza de su amor tardío. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las palabras se repetían en un ritmo hipnótico. Miguel tenía los ojos cerrados, concentrándose en cada Ave María como si fuera una cuerda que lo mantuviera atado a la cordura. Andrés miraba fijamente el rostro de su padre, memorizando cada detalle que había olvidado durante 6 años de ausencia. Doña Lupita rezaba con particular fervor, sus labios moviéndose rápidamente mientras las cuentas del rosario pasaban entre sus dedos. A su lado, don Roberto y su esposa, la señora Carmen, mantenían los ojos bajos en señal de respeto. El joven Tomás, a quien don Esteban había enseñado carpintería, estaba parado al fondo de la sala. No podía dejar de pensar en la última conversación que había tenido con él, apenas 3 días antes. Don Esteban le había mostrado las 3 cajitas de madera con las iniciales de sus hijos. ¿Para qué son, don Esteban?, había preguntado Tomás. Para guardar recuerdos, había respondido el anciano con una sonrisa triste. Aunque no estoy seguro de qué recuerdos tengan ellos de mí para guardar. Ahora esas cajitas seguían en el taller, sin terminar. Tomás se había ofrecido a completarlas, a llevarlas con él para que Patricia, Miguel y Andrés tuvieran algo hecho por las manos de su padre, algo tangible de su amor. El padre Miguel terminó el 3er misterio y comenzó el 4. Su voz era firme, pero llena de emoción contenida. Había oficiado cientos de velorios en sus décadas como sacerdote, pero este le afectaba de manera particular. Don Esteban había sido más que un feligrés. Había sido un ejemplo viviente de fe silenciosa y servicio desinteresado. 4 misterio doloroso. Jesús carga con la cruz, anunció el párroco. Patricia levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontrándose con los de su padre muerto. En ese momento sintió el peso aplastante de su propia cruz, la culpa. Era un peso que sabía que cargaría el resto de su vida. «Papá», susurró, tan bajo que solo ella podía escucharse. «Si me escuchas, si de alguna manera puedes oírme desde donde estés, necesito que sepas algo. Necesito que sepas que te amaba, que siempre te amé. Fui una cobarde, una egoísta. Me daba miedo venir porque no quería enfrentar mi propia vergüenza. Cada vez que pensaba en volver a verte, pensaba en todas las promesas rotas, en todas las llamadas que no hice, en todas las navidades que te dejé solo. Y me daba tanto miedo ver la decepción en tus ojos que preferí no ver tus ojos en absoluto». Una lágrima cayó sobre la mano muerta de su padre. Pero doña Lupita tenía razón. Tú nunca me habrías juzgado, nunca me habrías rechazado, porque así eras tú. Amor incondicional, como el amor de Dios. Su voz se quebró. Y yo lo desperdicié. Desperdicié 7 años que pude haber pasado contigo. 7 años de conversaciones, de risas, de simplemente estar juntos. Y ahora es demasiado tarde. Miguel escuchó a su hermana y sintió sus propias lágrimas cayendo. Extendió su mano y la colocó sobre el hombro de Patricia, un gesto de solidaridad en el dolor compartido. La señora Elena, la viuda cuyo esposo había sido amigo de don Esteban, se acercó a los hermanos. Era una mujer diminuta de 74 años, pero con una presencia que llenaba cualquier espacio. «Niños», dijo con voz suave pero clara, «permítanme contarles algo. Su padre me habló de ustedes todo el tiempo. ¿Y saben que nunca escuché en su voz? Resentimiento, nunca, solo orgullo y amor. Me decía, Elenita, mis hijos están haciendo su vida, así tiene que ser. Los pájaros tienen que volar del nido». «Pero lo abandonamos», protestó Andrés, su voz estrangulada. «No,
respondió Elena con firmeza. Vivieron su vida, cometieron errores, sí, errores que les dolerán, pero su padre los perdonó antes incluso de que los cometieran. Así es el amor de un padre, y así es el amor de Dios. Sus palabras flotaron en el aire, mezclándose con las oraciones del rosario que continuaban. El padre Miguel había avanzado al quinto misterio. La sala estaba caliente por la cantidad de cuerpos presentes, por las velas que ardían, por la intensidad de las emociones contenidas. El reloj en la pared marcaba las 19:18. Nadie notó cuando una de las velas cerca del ataúd parpadeó sin que hubiera corriente de aire. Nadie vio la sombra que pareció moverse en la esquina de la habitación. Nadie percibió el cambio sutil en la atmósfera, como si algo invisible se hubiera desplazado en el espacio, excepto el padre Miguel. El anciano sacerdote se detuvo en medio de una oración, su mirada fija en un punto por encima del ataúd. Había algo, una presencia, no podía verla, pero la sentía con cada fibra de su ser. Era como si la habitación se hubiera llenado de una luz que no venía de ninguna fuente visible. Sacudió la cabeza, atribuyendo la sensación a la fatiga emocional del momento, y continuó rezando. Quinto misterio doloroso. Jesús muere en la cruz. Padre nuestro que estás en los cielos. Todos se unieron. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eran las 19:19. Patricia sintió un impulso repentino. Necesitaba tocar a su padre una vez más. Necesitaba sentir, aunque fuera por última vez, esas manos que la habían sostenido cuando era niña. Extendió su mano temblorosa y tomó la mano izquierda de su padre, la que descansaba sobre su pecho. Estaba fría, dura. El tacto de la muerte era inconfundible. «Te amo, papá», susurró, «y cuando yo muera y te encuentre del otro lado, voy a pasar la eternidad compensándote por estos años perdidos». Miguel, viendo el gesto de su hermana, también extendió su mano y tocó el brazo de su padre. Andrés, después de un momento de duda, hizo lo mismo. Los tres hermanos, unidos en el dolor, tocaban a su padre muerto mientras las oraciones llenaban la sala. «Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas». Eran las 19:20. El padre Miguel sentía cada vez más fuerte esa presencia inexplicable. Era como si alguien más hubiera entrado en la habitación, alguien de gran importancia, aunque no podía ver a nadie. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». 19:21. Doña Lupita, que rezaba con los ojos cerrados, los abrió repentinamente. Había sentido algo, un cambio en el aire. Como cuando antes de una tormenta, todo se queda quieto y expectante. Miró hacia el ataúd, pero todo parecía normal. Patricia, Miguel y Andrés seguían allí, tocando a su padre, llorando. «No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén». El reloj marcó las 19:22 y entonces sucedió. Patricia sintió algo bajo sus dedos, un movimiento tan sutil que al principio pensó que era su imaginación, una alucinación nacida de su desesperación, pero entonces lo sintió de nuevo, más claro esta vez. Los dedos de su padre se habían movido, su corazón se detuvo, miró la mano que sostenía, incapaz de procesar lo que sus sentidos le decían. Los dedos de su padre, que segundos antes estaban rígidos e inmóviles, se habían contraído ligeramente, como si intentaran cerrar el puño. «Miguel», susurró, su voz temblorosa. «Miguel, ¿lo sentiste?» Miguel, que también tenía su mano sobre el brazo de su padre, asintió lentamente, sus ojos muy abiertos. «Sí, yo también lo sentí». Andrés los miró confundido. «¿Qué? ¿Qué sintieron?» «Se movió», dijo Patricia, apenas capaz de formar las palabras. «Papá se movió». Un murmullo inquieto recorrió la sala. Algunas personas que estaban cerca se acercaron más, tratando de ver qué causaba la conmoción. «Eso es imposible», dijo alguien. «Es solo... el cuerpo hace cosas extrañas después de la muerte». Pero entonces, mientras todos miraban, la mano derecha de don Esteban, la que sostenía el rosario, se movió visiblemente.
No fue un espasmo muscular, no fue una ilusión. Los dedos se flexionaron, las cuentas del rosario se deslizaron ligeramente. 5 personas lo vieron con claridad, luego 10, luego 20. ¡Dios mío!, exclamó doña Lupita, llevándose las manos a la boca. El padre Miguel se acercó rápidamente, su rosario todavía en las manos. Miró el rostro de don Esteban, los párpados. ¿Se habían movido? ¿O era su imaginación? Todo el mundo atrás, ordenó con voz temblorosa. Déjenme ver. Pero antes de que pudiera acercarse más, sucedió algo que haría que todos los presentes recordaran este momento por el resto de sus vidas. Los ojos de don Esteban se abrieron. El grito de Patricia perforó el aire como el sonido de un cristal rompiéndose. ¡Está vivo! ¡Papá está vivo! La sala explotó en caos. Personas gritando, algunas retrocediendo espantadas, otras empujando hacia adelante para ver mejor. Sillas cayendo, el sonido de un rosario golpeando el suelo. Doña Lupita se desplomó en los brazos de don Roberto, quien tampoco parecía muy estable sobre sus pies. Los ojos de don Esteban parpadearon, desorientados, moviéndose de lado a lado como si intentaran enfocar. Su pecho, que había estado completamente inmóvil durante casi 5 horas, se elevó con una inhalación profunda, temblorosa, el sonido del aire llenando pulmones que habían estado muertos. No, no puede ser, balbuceó el padre Miguel, su rostro pálido como la cera de las velas. En sus 68 años de sacerdocio había predicado sobre resurrección, había leído sobre milagros bíblicos, había consolado a familias con la promesa de vida eterna. Pero ver a un hombre literalmente volver de la muerte ante sus ojos era algo completamente diferente. Don Esteban intentó sentarse, sus movimientos torpes como los de un recién nacido. Miguel reaccionó instintivamente, sosteniéndolo por los hombros. «Papá, papá, no te muevas mucho. Estás... Miguel no podía terminar la frase. ¿Qué se suponía que dijera? «Estás vivo, resucitaste». Las palabras no alcanzaban para describir lo imposible. Don Esteban giró la cabeza lentamente mirando a su hijo. Sus labios se movieron, intentando formar palabras. Su voz, cuando finalmente salió, era áspera, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. ¿Dónde estoy?» Patricia se abalanzó sobre él, abrazándolo con tanta fuerza que pensó que podría romperlo, pero no le importaba. Su padre estaba caliente. Podía sentir su corazón latiendo contra su mejilla. Su padre estaba vivo. «Papá, estás vivo. Estás en tu velorio, pero estás vivo». Don Esteban la miró, confundido. Sus ojos recorrieron la sala tomando nota de las flores, las velas, el ataúd del que acababa de despertar, las caras horrorizadas y maravilladas de las personas que lo rodeaban. ¿Mi velorio? Su voz ganó un poco más de fuerza. «¿Pero cómo? Yo estaba...» «Muerto», completó Andrés, su voz temblorosa. «Papá, estuviste muerto. Tu corazón se detuvo. Los paramédicos lo intentaron todo. Te declararon muerto en el hospital. El doctor firmó el certificado de defunción. Estuviste muerto por casi 5 horas». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Todos los presentes miraban a don Esteban como si fuera una aparición, algo salido de las escrituras, imposible y sin embargo real, respirando, vivo frente a ellos. Don Esteban levantó una mano temblorosa y la miró, flexionando los dedos como si los viera por primera vez. Luego tocó su propio pecho, sintiendo su corazón latir. «No», dijo lentamente, su voz adquiriendo una cualidad extraña, como si hablara desde muy lejos. «No entiendes, no estoy confundido. Yo sé que estaba muerto. Los vi a todos. Los vi llorar». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, enviando ondas de asombro por toda la sala. «¿Qué?», susurró Patricia. «¿Nos viste?» «Vi todo». Don Esteban miró a cada uno de sus hijos, sus ojos llenos de una claridad que no es de este mundo. «Vi cuando doña Lupita me encontró en el taller. Escuché sus gritos. Vi a los paramédicos intentando revivirme. Los seguí en la ambulancia, aunque mi cuerpo iba en la camilla». Hizo una pausa y una lágrima rodó por su mejilla. «Vi al doctor firmar mi certificado de defunción. Señor, ten misericordia».
murmuró el padre Miguel, persignándose. Los vi llegar, continuó don Esteban, mirando a sus 3 hijos. Los vi en el aeropuerto, los vi llorar en el autobús. Patricia, te escuché cuando me pediste perdón. Miguel, te escuché decir que me habías fallado. Andrés, vi tu cara cuando no podías ni acercarte al ataúd. Más lágrimas ahora, cayendo libremente, y quería decirles que no había nada que perdonar. Quería abrazarlos, decirles que los amaba, que siempre los amé, que nunca guardé rencor. Pero no podía. Estaba muerto. Solo podía ver y oír, pero no podía tocarlos, no podía hablarles. La sala había pasado del shock al llanto colectivo. No había una sola persona con los ojos secos. Incluso don Roberto, un hombre que se enorgullecía de su estoicismo, sollozaba abiertamente. «Pero papá», dijo Miguel con voz rota, «¿cómo es que estás aquí ahora? ¿Qué pasó?» Don Esteban cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una luz que Patricia nunca había visto antes. No era la luz de la juventud o la salud. Era algo más profundo, más luminoso. Era la luz de quien ha visto algo tan hermoso que ninguna palabra humana podría describirlo adecuadamente. Estaba perdido, comenzó, su voz tomando el tono de quien cuenta un testimonio. No sabía a dónde ir, podía verlos a todos ustedes, pero sentía que me alejaba, como si algo me jalara hacia otro lugar. Tenía miedo, pero también una extraña paz. Y entonces vi una luz. Se detuvo, buscando las palabras. No era como la luz del sol. No lastimaba los ojos. Era cálida, amorosa, y sentía que me llamaba. «Ven», parecía decir sin palabras. «Ven a casa». Comencé a caminar hacia ella, y mientras lo hacía, sentí que dejaba atrás todo el dolor, todo el cansancio, toda la soledad de estos últimos años. Me sentía joven de nuevo, libre. Patricia apretó la mano de su padre, las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero entonces», continuó don Esteban, «recordé mi última oración, mi último deseo. Quiero ver a Jesús», le había pedido a Dios, y de repente la luz tomó forma. Un jadeo colectivo llenó la sala. «Era él», dijo don Esteban con absoluta certeza. «Jesucristo, real, tan real como ustedes están aquí conmigo. Llevaba una túnica blanca, más brillante que cualquier blanco que exista en la tierra. Y sus manos». La voz de don Esteban se quebró. Sus manos tenían las marcas, las cicatrices de los clavos, los agujeros por donde pasaron los clavos que lo sostuvieron en la cruz. El padre Miguel cayó de rodillas, su rosario apretado contra su pecho. «Me sonrió», dijo don Esteban, su rostro iluminándose con el recuerdo. «Y cuando sonrió, sentí un amor tan grande que pensé que me desintegraría. Era el amor de 1000 padres, de 1000 madres, de cada persona que alguna vez te amó, multiplicado infinitamente». Y habló. Su voz era como música, como el sonido del agua corriendo, como el viento en los árboles, como todas las cosas hermosas del mundo juntas en una sola voz. «¿Qué te dijo?», preguntó Andrés, apenas capaz de hablar. «Me dijo: Esteban, pediste verme, aquí estoy», y yo caí de rodillas, o tal vez flotaba, no estoy seguro. Todo era diferente allí. Le dije: «Señor, gracias. Gracias por dejarme verte antes de irme. Mi vida está completa ahora». Pero él sacudió su cabeza. Don Esteban miró directamente a sus hijos. «Tu trabajo no ha terminado», me dijo. «Tus hijos te necesitan, han cargado su culpa por demasiado tiempo. Necesitan escucharte decir que los perdonas, necesitan saber que los amas, necesitan que los bendigas». Y yo le dije: «Pero Señor, ya morí, mi cuerpo está muerto, no hay vuelta atrás». Y entonces él sonrió de nuevo. Las palabras de don Esteban resonaron en el silencio absoluto de la funeraria. «Yo también morí, Esteban», me dijo. «Estuve 3 días en la tumba y volví. Si yo pude volver de la muerte, ¿crees que no puedo devolverte tú? La muerte no tiene poder sobre mí, y cuando caminas conmigo, no tiene poder sobre ti tampoco». Doña Lupita se desmayó. Esta vez nadie se movió para ayudarla. Todos estaban hipnotizados por las palabras de don Esteban. Extendió su mano hacia mí, continuó, y pude ver las cicatrices más de cerca. No eran feas,
eran hermosas, porque eran las marcas del amor más grande jamás dado. Me tocó el pecho justo sobre mi corazón y sentí fuego, no un fuego que quema, sino un fuego que da vida, como si vertiera vida misma directamente en mí. Don Esteban tocó su propio pecho, sobre su corazón. Me dijo: vuelve, Esteban, vuelve y completa tu obra. Tus hijos necesitan tu bendición, y el mundo necesita escuchar tu testimonio. Necesitan saber que yo sigo haciendo milagros, que la muerte no tiene la última palabra, que el amor nunca termina. Y entonces todo se volvió brillante, tan brillante que no podía ver nada. Sentí que caía, o tal vez subía, no podía distinguir. Y de repente estaba aquí, en este ataúd, escuchando sus oraciones, sintiendo sus manos sobre las mías, y abrí los ojos. El silencio que siguió era sagrado. No había otra palabra para describirlo. Era el tipo de silencio que sigue cuando Dios ha hablado, cuando lo imposible se ha vuelto posible, cuando el velo entre el cielo y la tierra se ha rasgado por un momento y todos han podido ver del otro lado. Finalmente, fue el Padre Miguel quien habló, su voz temblorosa pero llena de reverencia. Hermanos y hermanas, dijo, poniéndose de pie con dificultad, hemos sido testigos de un milagro, un verdadero milagro. Don Esteban pidió ver a Jesús antes de morir, y no solo lo vio, sino que Jesús lo envió de vuelta. Hemos visto con nuestros propios ojos lo que antes solo conocíamos por fe, que nuestro Dios es un Dios de vida, no de muerte, que Jesucristo tiene poder sobre la tumba, que los milagros no terminaron con los apóstoles. Se volvió hacia don Esteban, quien seguía sentado en su ataúd, rodeado por sus 3 hijos. Don Esteban, puedes ponerte de pie. Con la ayuda de Miguel y Andrés, don Esteban salió del ataúd. Sus piernas temblaban, pero lo sostenían. Se paró frente a las 40 personas que habían venido a llorar su muerte y que ahora lo miraban vivo, respirando, de pie ante ellos. «Necesito ir al hospital», dijo de repente doña Lupita, quien había vuelto en sí. «Necesitamos llamar a una ambulancia. Don Esteban necesita ser examinado». «Sí», coincidió el padre Miguel. Esto necesita ser documentado, verificado». Don Roberto ya tenía su teléfono en la mano, marcando el número de emergencias con dedos temblorosos. Pero antes de que llegara la ambulancia, antes de que los doctores lo examinaran y se quedaran sin explicaciones, antes de que los periódicos publicaran la historia y los incrédulos buscaran razones lógicas para lo ilógico, don Esteban hizo algo. Se volvió hacia sus 3 hijos, que lo miraban como si fuera un extraño y un milagro al mismo tiempo. «Patricia, Miguel, Andrés, mis hijos amados». Los 3 se acercaron formando un círculo alrededor de él. «Jesús me mandó de vuelta para decirles algo, para darles algo que necesitan más que el aire». Don Esteban tomó las manos de Patricia. «Hija mía, te perdono. Por cada día que no viniste, por cada llamada que no hiciste, por cada Navidad que pasaste lejos. Te perdono, y más que eso, quiero que sepas que nunca hubo nada que perdonar, porque te amé cada segundo de cada día, estuvieras aquí o no». Patricia se desmoronó, su cuerpo sacudido por sollozos que venían desde lo más profundo de su alma. Don Esteban se volvió hacia Miguel. «Hijo, tú que llevas el nombre de un arcángel, tú que tienes el corazón más grande que conozco, te perdono. No me fallaste. Me diste todo lo que un padre podría desear. Un hijo bueno, trabajador, honorable. Te amo con todo mi corazón». Miguel cayó de rodillas, abrazando las piernas de su padre como un niño. Finalmente, don Esteban miró a Andrés. «Mi pequeño, mi Benjamín, sé que has cargado la culpa más pesada porque fuiste el último en verme. Pero quiero que sepas algo. Estoy orgulloso de ti, de la vida que construiste, de la familia que formaste, y te perdono, te bendigo y te amo». Andrés, que había mantenido la compostura hasta ahora, finalmente se rompió. Los 3 hermanos se aferraron a su padre, llorando, y él los envolvió en sus brazos, tan cálidos y fuertes como siempre lo habían sido. Afuera, la sirena de una ambulancia se acercaba. Pero dentro de la funeraria San José, en ese momento sagrado, solo importaba una cosa. Un padre había vuelto de la muerte para abrazar a sus hijos una vez más.
y 40 testigos podían atestiguar que habían visto el poder de Dios manifestarse de la manera más imposible y más hermosa. La ambulancia llegó a las 19:38, apenas 16 minutos después de que don Esteban abriera los ojos en su propio velorio. Los paramédicos entraron corriendo con su equipo, esperando encontrar algún tipo de emergencia médica. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. Un hombre de 81 años, vestido con traje gris y corbata, sentado en una silla plegable, rodeado de flores de funeral, bebiendo un vaso de agua que doña Lupita le había traído. Consciente, alerta, vivo. ¿Cuál es la emergencia?, preguntó el paramédico más joven, confundido. Don Roberto se acercó, aún pálido del shock. Este hombre, don Esteban Ávila, fue declarado muerto esta tarde a las 14:37. Infarto masivo. Fue embalsamado y preparado para su velorio. Y hace 16 minutos resucitó. Los dos paramédicos se miraron entre sí. El mayor, un hombre de unos 45 años llamado Ricardo, había visto muchas cosas extrañas en sus 20 años de servicio. Pero eso es imposible, dijo automáticamente. Lo sé, respondió el padre Miguel, acercándose. Y sin embargo, 40 personas fuimos testigos. Este hombre estaba muerto, certificado muerto por el doctor Ramírez del Hospital General, y ahora está vivo. Ricardo se acercó a don Esteban con cautela, como si fuera una aparición que podría desvanecerse en cualquier momento. Tomó su muñeca, buscando el pulso. Era fuerte, regular. 72 latidos por minuto. «Dios santo», murmuró. Sacó su estetoscopio y escuchó el corazón de don Esteban. Los latidos eran claros, rítmicos, normales. Revisó su presión arterial. 120/80. Perfecta para un hombre de su edad. «¿Cómo se siente, señor?», preguntó Ricardo, sin poder ocultar el temblor en su voz. «Bien», respondió don Esteban con una sonrisa tranquila. «Mejor que bien, en realidad. Me siento renovado». «Necesitamos llevarlo al hospital», dijo Ricardo, recuperando su profesionalismo. «Esto necesita ser examinado por los doctores. Necesitamos hacer estudios completos». «Lo sé», asintió don Esteban. «Vamos». El viaje al Hospital General fue surrealista. Los mismos paramédicos que habían declarado sin pulso a don Esteban apenas 5 horas antes, ahora lo transportaban de vuelta, vivo y consciente. Ricardo no podía dejar de mirarlo, como si en cualquier momento fuera a desaparecer o a revelar algún truco. «Señor Ávila», dijo finalmente, «¿recuerda algo de lo que pasó?». Don Esteban lo miró con esos ojos que ahora parecían contener algo más que la experiencia humana común. «Lo recuerdo todo», respondió. «Cada segundo. En el hospital, la noticia se propagó como fuego. El doctor Rafael Ramírez estaba terminando su turno cuando escuchó la conmoción en urgencias. Cuando le dijeron que Esteban Ávila había llegado en ambulancia, asumió que había algún error con el nombre. «Esteban Ávila está muerto», dijo con certeza. «Yo mismo firmé su certificado de defunción esta tarde». «Doctor», dijo una enfermera con voz temblorosa, «necesita ver esto. Está vivo». El doctor Ramírez caminó hacia urgencias con la irritación de quien está seguro de que va a encontrar un error administrativo. Pero cuando entró en la sala y vio a don Esteban sentado en la camilla, charlando tranquilamente con sus hijos, sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «No», dijo sacudiendo la cabeza. «No, no, no. Esto no es posible». Don Esteban lo miró y sonrió. «Hola, doctor Ramírez. Nos volvemos a ver». El doctor se acercó como en un trance. Tomó el rostro de don Esteban entre sus manos, mirándolo intensamente, como si buscara alguna señal de que esto era una elaborada broma o una alucinación. «Yo lo declaré muerto», susurró. «Vi su cuerpo. No había pulso. No había respiración. Línea plana en el ECG. No había actividad cerebral. Firmé el certificado». «Lo sé», respondió don Esteban suavemente. «Lo vi hacerlo». El doctor Ramírez retrocedió tambaleándose. Otra enfermera tuvo que sostenerlo. Necesito hacer pruebas», logró decir. «Todas las pruebas, ECG, resonancia, análisis de sangre, escaneo cerebral».
todo. Durante las siguientes 2 horas, don Esteban fue sometido a cada examen médico disponible en el Hospital General de Puebla. Los resultados iban llegando, uno por uno, y cada uno era más imposible que el anterior. El ECG mostraba un corazón completamente funcional. No solo funcional, sino saludable, sin signos de infarto, sin daño al tejido cardíaco. Imposible, murmuró el cardiólogo, el doctor Sánchez. Este hombre tuvo un infarto masivo hace 5 horas. Debería haber daño extenso al músculo cardíaco, cicatrices, algo. Pero no hay nada. Su corazón está perfecto. Los análisis de sangre regresaron, niveles normales de oxígeno, sin signos de acidosis, que debería estar presente después de la muerte, sin signos de ningún tipo de trauma o privación de oxígeno. El escaneo cerebral fue quizás lo más incomprensible de todo. El doctor Morales, el neurólogo, estudió las imágenes una y otra vez, incapaz de procesar lo que veía. Un cerebro que ha estado sin oxígeno por 5 horas debería mostrar daño masivo e irreversible, explicó a los otros doctores reunidos. Necrosis cerebral, muerte celular, pero esto, señaló las imágenes. Esto es un cerebro perfectamente sano. Mejor que sano. Los niveles de actividad son excepcionales para un hombre de su edad. El doctor Ramírez estaba sentado en su oficina, el certificado de defunción que él mismo había firmado frente a él. Lo miraba como si fuera un documento de otro universo, de una realidad alternativa, donde las cosas tenían sentido. Esteban Ávila Rodríguez. Fecha de defunción, 18 de diciembre, hora de defunción, 14 horas con 37 minutos. Causa de muerte, infarto masivo del miocardio. Su firma estaba al final, su nombre, su sello médico. Y sin embargo, 4 pisos más abajo, Esteban Ávila caminaba por los pasillos del hospital, vivo, respirando, con un corazón que latía fuerte y claro. El doctor Ramírez era ateo. Lo había sido por 30 años, desde que perdió a su esposa e hija en un accidente automovilístico, y decidió que no podía haber un Dios que permitiera tal sufrimiento. Se había aferrado a la ciencia como su nueva religión, a la lógica como su nuevo credo. Pero la ciencia no podía explicar esto. La lógica no podía acomodar lo imposible. Tomó su celular y marcó un número que no había llamado en décadas. ¿Parroquia de San Sebastián?, respondió una voz femenina. Sí, habla el doctor Ramírez del Hospital General. Necesito hablar con el padre Miguel. Es urgente. Media hora después, el padre Miguel llegó al hospital. Encontró al doctor Ramírez en su oficina, con el certificado de defunción en una mano y una botella de whisky sin abrir en la otra. Padre, dijo el doctor sin preámbulo, yo no creo en Dios, no he creído en 30 años, pero acabo de ver a un hombre volver de la muerte, un hombre que yo personalmente certifiqué como muerto, y no hay absolutamente ninguna explicación médica o científica para lo que ha ocurrido. El padre Miguel se sentó frente a él. ¿Y eso lo asusta? Me aterroriza, admitió Ramírez. Porque si esto es real, si esto realmente es un milagro, entonces todo en lo que he basado mi vida por 3 décadas es equivocado. Significa que Dios existe. Significa que la muerte no es el final. Significa que... Su voz se quebró. Significa que tal vez mi esposa y mi hija están en algún lugar esperándome. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del doctor. He pasado 30 años enojado con un Dios que pensaba que no existía. 30 años negando la posibilidad de que pudiera volver a verlas. Y ahora este anciano abre los ojos en su propio velorio y me dice que vio a Jesús. Que Jesús lo mandó de vuelta. Y toda mi ciencia, toda mi educación, todos mis años de experiencia me dicen que es imposible. Pero los hechos innegables son que estaba muerto y ahora está vivo. El padre Miguel puso una mano en el hombro del doctor. A veces Dios nos da exactamente lo que necesitamos para creer. No siempre es así de dramático, pero cuando lo es porque alguien realmente lo necesitaba. Hizo una pausa. Doctor Ramírez, don Esteban no resucitó solo para él, resucitó para sus hijos, sí, pero también para todos los que lo vimos, para los que dudamos,
para los que hemos perdido la fe o nunca la tuvimos, para demostrarnos que los milagros no son solo historias antiguas, sino realidades presentes. El doctor Ramírez miró el certificado de defunción una vez más. ¿Qué hago con esto? Guárdelo, respondió el padre Miguel, como testimonio, como prueba de que lo que usted vio es real. Algún día, cuando dude de nuevo, cuando la lógica intente convencerlo de que esto no sucedió, sáquelo y recuerde. Usted firmó la muerte de un hombre que Dios devolvió a la vida. Abajo, en la habitación de don Esteban, los 3 hijos rodeaban la cama de su padre. Las pruebas habían terminado. Los doctores habían hecho todo lo que podían y no habían encontrado nada mal. De hecho, don Esteban estaba en mejor salud que antes de morir. «Nos van a dejar ir mañana en la mañana», dijo don Esteban. «Pero antes de eso, hay algo que necesito decirles». Patricia, Miguel y Andrés se acercaron más. «Jesús no me mandó de vuelta solo para perdonarlos. Me mandó de vuelta con un mensaje». Don Esteban miró a cada uno de sus hijos. «Ustedes se fueron porque buscaban una vida mejor. No los culpo por eso. Pero en el proceso se perdieron a sí mismos. Se olvidaron de dónde venían. ¿De quiénes eran?» Miguel bajó la cabeza, asintiendo lentamente. «Quiero que regresen a casa», dijo don Esteban. «No para cuidarme, aunque no les voy a mentir, me gustaría tenerlos cerca, sino por ustedes, por sus familias, porque la vida que están viviendo allá, trabajando hasta agotarse, siempre al borde, siempre estresados, no es vida. México es su hogar, Puebla es su hogar, y los necesita». «Papá», comenzó Patricia, «¿pero qué hay del dinero? Allá ganamos más». «¿Y de qué sirve el dinero si pierdes tu alma en el proceso?», preguntó don Esteban gentilmente. «Patricia, eres una administradora excelente. Podrías manejar cualquier restaurante aquí. Miguel, eres un constructor maestro. Hay construcción por toda la ciudad. Andrés, tienes un título en contabilidad. Puebla necesita contadores honestos». Hizo una pausa, tomando las manos de sus 3 hijos. «Pero más que eso, los necesito. No porque esté viejo y solo, aunque ambas cosas son ciertas. Los necesito porque soy su padre, y los padres necesitan a sus hijos cerca, no para que los cuiden, sino para compartir la vida con ellos, para ver a sus nietos crecer, para estar en las cenas familiares, para simplemente estar». Los 3 hermanos se miraron entre sí. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa construida sobre décadas de ser hermanos. «Nos quedaremos», dijo Patricia finalmente. «Encontraré trabajo aquí. María está en la universidad en Phoenix, puede quedarse allá. Pero yo vuelvo a casa». «Yo también», añadió Miguel. «Mis hijos son mayores, tienen sus propias vidas, pero yo necesito estar aquí. Lo supe en el momento en que te vi abrir los ojos, papá. Fue como si Dios me gritara, vas para donde no es». «Carolina y yo hemos estado hablando de volver por años», dijo Andrés. «Los niños son pequeños todavía. Sería más fácil ahora que después. Y después de verte resucitar, papá, no puedo negar la mano de Dios en esto. Nos está llamando de vuelta a casa». Don Esteban cerró los ojos, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por darme no solo mi vida de vuelta, sino a mis hijos también». La noticia del milagro se propagó por Puebla como las olas en un estanque. Para el día siguiente había periodistas afuera del hospital. Para la semana siguiente la historia había llegado a las noticias nacionales. Un mes después, equipos de documentalistas y canales religiosos de todo el mundo querían entrevistar a don Esteban. Pero él mantuvo su rutina sencilla. Volvió a su casa, a su taller, a su vida tranquila. Con la diferencia de que ahora sus hijos estaban allí. Patricia encontró trabajo como gerente en uno de los mejores restaurantes de Puebla. Miguel abrió su propia empresa de construcción. Andrés consiguió un puesto en una firma de contabilidad y empezó a dar clases de finanzas en la universidad local. Y todos los domingos, sin falta, la familia Ávila completa se reunía en la casa de adobe en la colonia La Paz. Comían juntos, reían juntos, vivían juntos. El doctor Ramírez se convirtió,
No fue una conversión repentina y dramática, sino gradual y profunda. Empezó asistiendo a misa los domingos, luego a los estudios bíblicos, luego finalmente pidió ser bautizado. El día de su bautismo, don Esteban estaba allí, sonriendo como un padre orgulloso. «Usted cambió mi vida», le dijo el doctor después de la ceremonia. «No fui yo», respondió don Esteban. «Fue Jesús. Yo solo fui el mensajero». José Luis, el embalsamador, nunca olvidó la noche que preparó un cuerpo que después resucitó. Le contó la historia a cada persona con la que trabajó después, siempre terminando con las mismas palabras. «Yo toqué su cuerpo muerto. Estaba frío y rígido, y ahora camina y respira. Si eso no es un milagro, entonces no sé qué lo es». Doña Lupita se convirtió en la guardiana oficial de la historia. Cualquiera que pusiera en duda lo que sucedió tenía que lidiar con ella, y ella no tenía paciencia con los escépticos. «Yo lo vi con mis propios ojos», decía con fiereza. «Lo vi morir y lo vi volver. 40 personas lo vimos. No me importa lo que digan los científicos o los incrédulos. Yo sé lo que vi». El padre Miguel incorporó el testimonio de don Esteban en sus homilías, siempre con el permiso del anciano. Se convirtió en una fuente de esperanza para toda la parroquia, especialmente para aquellos que estaban lidiando con pérdidas o enfermedades terminales. «La muerte no tiene la última palabra», predicaba el párroco. «Yo vi la prueba, todos la vimos. Dios es un Dios de vida, y cuando confiamos en Él, ni siquiera la muerte puede separarnos de su amor». Pasó un año desde aquella noche del 18 de diciembre. Don Esteban, ahora de 82 años, estaba en su taller, puliendo una de las cajitas de madera que nunca terminó. Las 3 cajitas finalmente estaban completas, y las había llenado con pequeños tesoros para cada uno de sus hijos. Fotografías viejas, cartas que María había escrito antes de morir, pequeñas tallas que él había hecho. Patricia entró con una taza de café. «¿Todavía trabajando, papá?» «Estas manos no saben estar quietas», respondió él con una sonrisa. «Además, estoy haciendo algo especial». «¿Qué es?» Don Esteban le mostró lo que estaba tallando. Era una cruz pequeña, pero elaborada, con detalles intrincados en cada centímetro de madera. «Es para la iglesia», explicó. «El padre Miguel me pidió que tallara algo para el altar, algo que represente lo que pasó». Patricia miró la cruz más de cerca. En la base, don Esteban había tallado una fecha, 18 de diciembre, y debajo una sola palabra, resurrección. «Es hermosa, papá». «Gracias, mija, pero quiero que recuerdes algo». Don Esteban puso la cruz a un lado y tomó las manos de su hija. «El milagro no fue solo que volví de la muerte. El milagro real es que ustedes volvieron a casa, que nuestra familia está junta de nuevo, que el amor venció a la distancia y a la culpa. Eso es lo que Jesús quería cuando me mandó de vuelta. No para que el mundo se maravillara de un anciano que resucitó, sino para que mi familia viera que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Nunca es demasiado tarde para el perdón. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Patricia abrazó a su padre, sintiendo su corazón latir fuerte y regular contra su mejilla. «Te amo, papá. Y yo a ti, mija, para siempre». Esa noche, don Esteban se sentó en su mecedora en el patio, mirando las estrellas de Puebla. Sus 3 hijos estaban adentro preparando la cena, sus risas filtrándose por la ventana abierta. Sus nietos jugaban en el patio, sus gritos de alegría llenando el aire tibio de la noche. Y don Esteban sonrió, sintiendo una paz profunda que solo puede venir de saber con absoluta certeza que has cumplido tu propósito. Jesús le había dicho que su trabajo no había terminado, y tenía razón. Pero no era el trabajo de un carpintero lo que quedaba por hacer, era el trabajo de un padre, de un abuelo, de un testigo de la gracia de Dios. Y mientras las estrellas brillaban arriba, don Esteban Ávila, el hombre que había muerto y resucitado, el hombre que había visto el rostro de Cristo y había vuelto para contarlo, agradeció a Dios por cada momento, cada respiración, cada latido de su corazón resucitado, porque había pedido ver a Jesús antes de morir. Y Jesús no solo le había permitido verlo,
sino que le había dado algo más precioso, la oportunidad de volver y completar la historia de amor que había comenzado 82 años antes, cuando un bebé, llamado Esteban, había respirado por primera vez. Ahora, después de morir y volver, seguía respirando, seguía viviendo, seguía amando. Y 40 testigos podían atestiguar que los milagros siguen sucediendo, que Dios sigue respondiendo oraciones, que la muerte no tiene la última palabra, y que el amor de un padre, como el amor de Dios, nunca termina.